Bienvenidos, aquí lo que hacemos es tomar textos complejos y, bueno, los desmenuzamos para que sean más claros, más dinámicos, y hoy nos metemos con una de las ideas más fundamentales y transformadoras de la historia. Para meternos de lleno en esta pregunta, vamos a usar como guía una obra teológica clave, Cristo resucitado, de Etienne Charpentier. A ver, la idea aquí no es entrar en un debate, para nada. El objetivo es tratar de entender la lógica, la estructura interna de una creencia que ha moldeado civilizaciones enteras. Bueno, arranquemos. Lo primero que hace el texto, y esto es clave, es marcar una diferencia muy clara. Nos dice que hay dos formas muy distintas de acercarse a un concepto tan denso como el de la resurrección. Por un lado está la mirada desde afuera. Es como la de un historiador que ve el fenómeno y se pregunta, ok, ¿por qué esta gente cree en esto? Pero hay otra forma, que es la mirada desde adentro, y ese es el camino que vamos a tomar nosotros, siguiendo al autor. La pregunta cambia por completo. Ya no es por qué creen, sino qué significa esto para la persona que lo cree, para quien lo vive desde su fe. Y para explicar esa lógica interna, el autor no se va por las ramas con teoría abstracta, no. Basa todo su análisis en una sola historia, un relato muy concreto y muy poderoso. Se trata de la historia de dos discípulos que van caminando alejándose de Jerusalén. Y ese camino físico se convierte en un símbolo. Es un viaje que arranca en la desilusión más absoluta y termina en una comprensión que lo cambia todo. Es como un microcosmos de todo el proceso. El punto de partida de su viaje se resume en estas dos palabras. Y fíjense qué potente. Como bien señala el autor, en esa simple frase está condensado todo el peso de una esperanza hecha pedazos. Para ellos, en ese momento, se había acabado el sueño. Y en este punto, la desesperación de ellos es un espejo, ¿no? Un espejo de experiencias universales. Hablamos de enfrentar el sufrimiento, de lidiar con el fracaso, de la soledad. Y claro, el obstáculo final, la muerte. Son, al fin y al cabo, los grandes muros contra los que chocan todas nuestras esperanzas. Entonces, para poder captar el significado de la resurrección, el autor nos propone hacer un viaje en el tiempo. Nos dice que es fundamental mirar hacia atrás, a las ideas que ya existían en el Antiguo Testamento, porque ahí están las pistas. Y aquí nos topamos con una diferencia que es abismal. Por un lado, la idea griega del alma inmortal, como algo separado que se libera del cuerpo. Pero por otro, el concepto hebreo, nefesh. Y esto es muy distinto. No es una parte de la persona. Nefesh es la persona entera, el ser vivo completo. Ante esa realidad de la muerte, el autor nos muestra cómo fue evolucionando el pensamiento. Primero, la reacción es de rebelión, el grito contra la injusticia. Después, viene una etapa de confianza, de entregarse a Dios aunque no se entienda nada. Y por último, se llega a una idea muy profunda, la posibilidad de darle un sentido al sufrimiento. Ahora bien, toda esta construcción de la esperanza no sale de la nada. Tiene una historia central, el Éxodo. Esta historia se convierte en el gran modelo. Es el paso de la esclavitud, que es una forma de muerte, a la libertad, que es una nueva vida. Este patrón, nos dice el autor, es la clave de todo. Con todo este contexto en mente, ahora sí, volvemos a los discípulos en su camino. Estamos llegando al clímax de su viaje, a ese instante, a ese clic en la cabeza que lo va a cambiar todo. Y aquí el autor pone el dedo en algo muy humano, ¿no? Muchas veces el verdadero significado de algo no lo entendemos en el momento. Lo entendemos después, mirando hacia atrás. Es ese momento a posteriori en el que todas las piezas encajan y decimos, ah, claro, era por esto. Pero esto nos deja con una pregunta gigantesca, que es la pregunta teológica central aquí. A ver, si el sentido de las cosas solo se revela al final de la historia, ¿cómo es posible que un solo evento nos revele el significado de toda la historia? Y aquí es donde entra un concepto fascinante que presenta el texto, la anticipación. La resurrección no se ve solo como algo que pasó y ya. Se presenta como un adelanto. La idea es que este evento único funciona como un spoiler del universo, por así decirlo. Nos revela el propósito final de la historia, como si nos dejaran leer la última página del libro mucho antes de terminarlo. Ok, entonces, los discípulos tienen este momento de revelación. ¿Y ahora qué? ¿Se acaba la historia ahí? Para nada.
el viaje no termina. Lo que hace es transformarse por completo. Y esa transformación se ve en una acción inmediata. Los discípulos no se quedan pensando en lo que acaban de entender. No, su primer impulso, casi un reflejo, es darse la vuelta y volver. Volver a Jerusalén, con su comunidad, para contarlo. Esto, según el autor, nos dice algo fundamental. Esta creencia no es una experiencia individual, es algo intrínsecamente comunitario. Y esa comunidad no es un club cerrado. Al contrario, su razón de ser es compartir esa historia, transformando a sus miembros de dolientes a testigos. Así que, al final de este recorrido, vemos que, desde esta mirada desde adentro, la resurrección deja de ser una especie de acertijo histórico. Se convierte en otra cosa, en una clave de lectura, una clave para entender el sufrimiento, la esperanza y el significado de la vida misma. Lo que nos deja pensando, ¿y si las historias más poderosas no son las que nos cuentan lo que pasó, sino las que nos dan una nueva forma de entender lo que significa todo?